versículo 1. ¿Ya lo tiene? Segunda Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá, Benjamín. Jehová, fíjense cómo dice: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Qué impresionantes palabras. Nuevamente, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Sabe usted que Dios no va a estar donde no le busca? La omnipresencia de Dios. Dios dice: Dios está en todo lugar porque es omnipresente. Pero en su omnipresencia, Él también dice que está reunido donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Qué significa eso? Que cuando venimos a ser hijos de Dios, nosotros, el Espíritu de Dios viene a ser morada dentro de cada quien. Fíjense bien. Una cosa es que Él haga morada en ustedes, y otra cosa es que Él esté sobre ustedes. No es la misma. Él ya habita en cada corazón que ha recibido a Cristo, pero Él no está manifestado en ciertos lugares donde habita Dios. Qué impresionante está eso, fíjese bien. Dios no está manifestado donde Él habita. En pocas palabras, Dios puede habitar en un lugar, pero no manifestarse. Dios puede estar en un lugar, pero no manifestarse. ¿Sí sabían? Hay personas que han recibido a Cristo, sin embargo Dios, en pocas palabras, no se manifiesta en sanarlos. ¿Por qué cree usted? Si Dios está en cada creyente, ¿por qué hay lugares donde adoran a Dios, lo alaban, y sin embargo están enfermos? ¿Por qué cree? Él está habitando en ese lugar, pero no está manifestado en ese lugar. Él está viviendo en un lugar donde le alaban, pero Él no está manifestándose a través de su poder en ese lugar. Por eso cuando Dios dice estas palabras a través de un hombre llamado Azarías, dice, refiriéndose al pueblo de Judá y a la tribu de Benjamín, pero ahora adóptelo para usted también: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Fíjense. Dijo Jesús: el que busca halla. ¿Cuántos han leído eso? En Mateo capítulo 7, el que busca halla. Y luego dice: y si le buscaren, será hallado de vosotros, mas si le dejaren, Él también nos dejará. No significa que el Espíritu Santo se va a salir de cada creyente. Lo que significa todo esto es que si tú le buscas, muchos van a decir: pero ¿cómo que le busco, hermano, si Él habita en mi corazón? ¿Por qué tengo que buscarle? Tienes que buscar su manifestación. Tienes que buscar su gloria. Tienes que buscar su unción, su presencia manifestada. Es diferente a buscar, es diferente a tenerlo dentro de ti. Muchos dicen: ¿para qué buscan a Dios si no Él está muy lejos? Está habitando en cada templo, en cada cuerpo humano. Ahí está Dios.
Sí es cierto que ahí está, pero cuando le buscamos, le estamos buscando para su manifestación. ¿Me explico? Un pueblo que no le busca, que no busca su manifestación, que no anhela más de su presencia, que no anhela más de su gloria, jamás podrá haber milagros del Dios viviente. Jamás. Los grandes milagros que se están dando en ministerios a nivel internacional son personas que buscan su presencia todos los días. Son presencias que anhelan su presencia. Son personas que anhelan su presencia. En pocas palabras, si no me buscan, dice Dios, no me van a encontrar. Una cosa es que busques a Cristo y el reino de Dios. Una cosa es que busques a Cristo y el reino de Dios, es decir, ser salvo y tener las promesas del Dios viviente. Y otra cosa es que anheles y busques su presencia. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo desde el principio de la creación? Quiero decirles que la unción no es lo mismo que su gloria. La gloria de Dios es su manifestación palpable en milagros y señales. Cuando Dios lo hace automáticamente, es decir, si alguien viene enfermo, oramos por él, a través de la fe imponemos manos, y el Espíritu Santo utiliza personas. El Espíritu Santo utiliza personas para sanar a otros. Esa es la unción que el Espíritu Santo deposita y utiliza a través de un canal, de un vehículo, de un cuerpo humano. Pero otra cosa es la manifestación de su gloria. Dijo Dios que todos iban a llegar, todas las naciones iban a conocer, llegar al conocimiento de su gloria. En Habacuc capítulo 2, vamos a leer. Habacuc capítulo 2. Está en los últimos profetas, un poquito antes de Mateo. Fíjense bien lo que dice ahí. Por ahí cerca de Oseas. Miqueas, Nahum, Habacuc. Capítulo 2, versículo 14. Dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria. ¿Qué es conocer su gloria? Es conocer su manifestación. Como en el monte Sinaí, ¿sabía usted que el pueblo de Israel veía un resplandor, una nube que bajaba a ese monte, el monte Horeb? Y dice que de esa nube salía como fuego, era una nube de fuego que descendía sobre el monte. ¿Y sabía lo que sucedía si alguien traspasaba el monte hacia adentro? Dicen que caía muerto. Pero ¿qué pasa con el creyente en el nuevo pacto que ha nacido de nuevo? Y tiene un contacto con la gloria de Dios, con su presencia, con su manifestación, no con la unción, sino con la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un contacto ahora en el nuevo pacto? Simple y sencillamente, la otra vez enseñamos que la gloria de Dios era como algo pesado. ¿Se recuerdan en el campamento? La gloria de Dios era como un ambiente pesado. Es como si tú fueras caminando y viniera una tempestad a 200 kilómetros por hora y te detuviera. La gloria de Dios es una manifestación palpable, pero es algo, con el impacto de los cuerpos de los seres humanos, algo pesado. Eso significa el término gloria. En el Viejo Testamento el pueblo de Israel veía como un fuego, como una nube de fuego que
descendía sobre ese monte, fíjese. Y eso ellos le llamaban la manifestación de la gloria de Dios. Es decir, ellos podían ver, podían palpar esa presencia, mas no acercarse a ella porque eran muertos espirituales. Pero ahora en el nuevo pacto usted dice que tiene acceso directamente hasta el trono de su gracia. ¿Sí sabía? Jesús dice que rompió el velo para que usted entrara directamente en la presencia de Él. En pocas palabras, la gloria de Dios es la manifestación tangible del Dios viviente. Es la manifestación palpable del Dios viviente. Esto es, puede estar Dios habitando en un lugar, pero no puede manifestarse. Pero puede estar habitando Dios en un lugar, pero puede manifestarse. Cuando dice el profeta, que nos habló el autor de Crónicas, cuando Dios habló a Azarías, le dijo, me buscaréis. ¿Y qué dice? Me hallaréis. Hemos encontrado a Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos entrado al reino, pero ahora andamos buscando ¿qué? La manifestación de su gloria. ¿Se da cuenta? Andamos buscando la manifestación de su gloria. Y créalo que el nivel de su manifestación no va a ser lo mismo a como iniciamos la primera noche de Pentecostés. Cada vez que tengamos estos encuentros con Dios, van a ser todavía más fuertes su manifestación, su gloria va a ser más palpable. Fíjese bien, la gloria de Dios se manifiesta de esta manera. Cuando viene un enfermo, un paralítico a lo mejor va a llegar en un tiempo determinado. Podemos imponer manos, orar por él, y que la unción del Espíritu Santo recorra nuestro ser, nuestro cuerpo, y a través de nuestras manos salga esa unción para orar por ese enfermo y reciba su milagro. Esa es la unción de Dios. Y Dios utiliza personas, nuevamente insisto. Pero cuando viene la gloria de Dios, no es que usted ni siquiera tiene que orar por el enfermo, ni siquiera tiene que imponer manos, ¿sabía? Solamente con adorarle. Y viene ese ambiente fuerte. Personas que dicen que han sentido fuego en su cuerpo. Y el Espíritu Santo en ese momento está sanando a las personas sin siquiera imponer manos, sin siquiera orar. ¿Está captando cuál es la diferencia entre la unción y la gloria de Dios manifestada? La unción, Dios utiliza la unción a través de personas para que oren por otros y se ve un milagro. La gloria de Dios es que se manifiesta el Espíritu Santo sanando, y paralíticos, ciegos, sordos comiencen a ver, comiencen a oír, comiencen paralíticos a levantarse sin siquiera haber orado por ellos. ¿Y sabe qué? Para eso estamos teniendo estas tardes, noches de Pentecostés, con la finalidad, no nada más de que usted reciba la unción o que su unción crezca, sino para ver la manifestación de la gloria de Dios. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra será llena, la tierra conocerá, el mundo entero conocerá el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios majestuoso, el Dios glorioso que tenemos. ¿Cuándo? Cuando se vea su gloria, ¿sabían? Cuando se manifieste su gloria. Cuando estemos en lugares orando por enfermos, cuando usted pase por un lugar y la gente comience a caer bajo el poder del Espíritu Santo, sin siquiera que ore por ellos, sin siquiera que les hable de Cristo. ¿Está captando? Ahora le voy a decir, queremos la unción, pero queremos también la manifestación de su gloria. Yo antes le decía, Señor, yo quiero tu unción. Si la unción va creciendo, sí es cierto que va creciendo, pero ahora ya no le digo quiero tu unción, o aparte quiero tu unción, pero yo quiero ver la manifestación de tu gloria, la manifestación de tu poderío, la manifestación de esa presencia pesada sobre mi vida, de tal manera que así como en la hermana Catherine Kuhlman, Benny Hinn,
y otros hombres de fe que andan predicando el evangelio del poder de Dios. Ellos se paran en lugares. Kathryn Kuhlman se paraba en un restaurante. ¿Qué cree que pasaba con los meseros? Iban cayendo los meseros con todo y cacerolas. ¿Qué cree que pasaba con la gente? Iba cayendo. O sea, Kathryn Kuhlman no se conformó con la unción, ella se conformó con la manifestación de su gloria. ¿Se da cuenta? No se conformó con la unción, ella anheló más del Espíritu Santo. Fue la mujer que dijo que el Espíritu Santo era su amigo. Qué impresionante está eso, ¿verdad? No conformemos con lo que hemos tenido hasta ahorita, sino busquemos más de su presencia. Por eso son estas noches de Pentecostés. La otra vez dije, ya vi la gloria de Dios porque estaba en Culiacán. Estaba con un hermano y de repente se resbaló un mesero y cayó. Dije, gloria a Dios. Y al rato llegó otro mesero y se resbaló. Resulta que acaban de trapear el piso. No era la gloria de Dios. 2 meseros cayeron en el mismo lugar. Y nada que ha sido la gloria de Dios, ¿no? Yo le atribuyo, no, acaban de trapear ahí, ¿no? Llegó un mesero y resbaló y cayó y tiró todos los platos. ¿Y qué está pasando? Y estaba con otro hermano ahí de Culiacán, en un restaurante. Y luego de repente pasó otro mesero y cayó. Pues, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros lo vimos natural, ¿eh? Nosotros, él y yo lo vimos. Yo creo que acaban de trapear. Eso lo vimos porque no andábamos pensando en lo espiritual en ese momento, porque no le atribuimos a Dios. Pero sí se nos hizo mucha coincidencia que 2 meseros cayeran. Pero créalo que no hemos logrado, por lo menos yo no he logrado ver la gloria de la manifestación del Dios viviente. No lo he logrado y no me voy a conformar hasta que no lo logre. Si usted se quiere conformar hasta lo que ha tenido, usted sabe. Pero yo no me voy a conformar. Exacto, yo quiero más. Diga, yo quiero más de su manifestación. Yo quiero más, Espíritu Santo, de tu manifestación. Yo quiero ver tu gloria. Así como lo hizo Moisés, ¿sabía? Moisés le dijo en Éxodo allá, Señor, muéstrame tu gloria. Es un hombre que nunca se conformó. ¿Sí sabía que Moisés le dijo eso? Eso lo vimos en la noche de Pentecostés anterior. Pues es que por ahí está en internet ya el video, el audio. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, Señor. Pero también le dijo, muéstrame tus caminos. Es decir, va muy interrelacionado la gloria con el camino de Dios. Porque el camino donde debemos de caminar todos los creyentes es bajo su gloria. Esto es, que vivamos una vida de ese tipo como la están viviendo ahorita otros ministerios. Créalo que yo no me voy a conformar, ni usted se debe conformar. Y cuando lo logre, ¿qué cree que va a pasar? Más todavía, va a seguir buscando más de Él. Es decir, siempre, nunca debemos de parar de llenarnos de lo que Dios nos ha dado, jamás. Vamos a las funciones del Espíritu Santo. Una de las funciones muy importantes viene en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver su manifestación en el Viejo Testamento. La manifestación principal del Espíritu Santo era esta. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La función principal del Espíritu Santo en el Viejo Testamento era la profecía.
que hoy se llama palabra de sabiduría. No es lo mismo profecía que palabra de sabiduría. Es decir, Dios utilizaba profetas y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y a través de esa unción, de esa manifestación, el Espíritu Santo comenzaba a hablar a través de la boca de ellos respecto a los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. Regularmente, en la mayoría de las profecías, o por lo menos el 80% de las profecías, iban enfocadas a Cristo Jesús, a lo que vendría a través de Cristo. Era una manifestación, o la función principal de la manifestación del Espíritu Santo en el Viejo Testamento. Traer profecía para que se escribiera acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que vendría en el Nuevo Testamento. Otra de las funciones del Espíritu Santo, vamos a Génesis capítulo 41. Vamos a ir conociendo al Espíritu Santo. La mayoría de las personas a veces no entienden a la Trinidad. ¿Sabe por qué la mayoría? Algunos grupos cristianos se han vuelto unitarios. Los unitarios surgieron por allá en 1907, por ahí 8 por ahí, en una reunión que hicieron por allá, no sé si en Kansas, por ahí, no recuerdo. Ahí empezó el unitarismo. Los unitarios, en pocas palabras, se vuelven unitarios. ¿Por qué? Porque no han entendido la manifestación del Espíritu Santo, no han entendido al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que los unitarios reciben el bautismo con el Espíritu Santo? Lo reciben, pero no conocen al Espíritu Santo. Esto es, reciben la manifestación del hablar en lenguas y todo eso. Sin embargo, ellos no entienden al Espíritu Santo, y ellos creen que Jesús es el Espíritu Santo. Ellos creen que Dios, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, etc. Es importante entender, una de las cuestiones más difíciles de entender, es la Trinidad. La palabra Trinidad no viene en la Biblia, y mucha gente le va a decir, ¿por qué crees en la Trinidad si no viene en la Biblia? Sí, es cierto que no viene la palabra Trinidad, pero la Trinidad existe, bíblicamente hablando. En pocas palabras, Viejo Testamento, no existía Jesús como Jesús, para que me entiendan. Jesús estaba como Dios. Eso lo vimos en La muerte espiritual de Jesús, disco 2, 3 y 4, por ahí. Si usted quiere conocer la deidad de Jesús. Reconociendo que Jesús es el Dios del Viejo Testamento que vino, se manifestó en carne, por consecuencia se despegó de la deidad y se hizo, en pocas palabras, la Trinidad. Pero sabía que en el Viejo Testamento se manifestaba la dualidad. ¿Se sabía o no? ¿No la Trinidad? No había Trinidad en el Viejo Testamento. ¿Por qué se manifestó la Trinidad? Por causa del hombre. Es decir, Dios necesitaba venir a encarnarse para morir y salvarnos. Por eso hubo Trinidad. Si no hubiese habido, nunca hubiera habido Trinidad. Solamente existía Dios y su Espíritu. En pocas palabras, concluimos que Dios es uno. ¿Me explico? Dios y su Espíritu es lo mismo, en pocas palabras. En el Nuevo Testamento ya no. Si hay cierta separación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, siendo los tres Dios por naturaleza. ¿Me explico? ¿Por qué adoramos a Dios el Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Porque es Dios. ¿Por qué adoramos a Jesús? Porque es Dios. ¿Por qué adoramos al Espíritu Santo? Porque es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nunca confunda usted. Es un solo Dios manifestado por amor al hombre en tres partes. Por amor al hombre. Porque imagínense, si dijera, bueno, ¿para qué queremos al Espíritu Santo si con Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo tenemos? Pues si tienes con el Dios y Padre, pero Dios y Padre y su Espíritu es la misma. El ser humano y su Espíritu son uno, ¿no? Yo no puedo decir el Espíritu de
Melanie y su espíritu anda vagando por otro lado, no podemos decir. ¿Por qué? Porque hay cierta unidad en los tres. Cristo Jesús está entre vosotros, dijo Pablo cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, dijo, yo estoy ahí, dijo Jesús. Entonces, ¿qué significa? ¿Que Cristo está aquí o está a la diestra del Padre? También está aquí. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está aquí. Es decir, en pocas palabras, en el Nuevo Testamento es cuando se ve visible la Trinidad. Nuestra mente humana difícilmente nos va a dar a entender eso, porque la mente humana busca lógicas. ¿Me explico? Oye, ¿cómo que Padre? ¿Cómo que Hijo? ¿Cómo que Espíritu Santo? ¿Cómo que tengo que adorar a uno si son 3? ¿Me explico? La lógica. Pero la analogía nos dice que si voy caminando yo por la calle, la gente ve a uno. Y si usted va caminando por la calle, la gente ve a uno. Sin embargo, ahí en usted hay 3. Cuando se muera, ¿qué cree que va a pasar? ¿Van a ser 3? Cuando usted muera. Dice, cuando la gente muere, pues un creyente de una iglesia tradicional por allá, donde dicen que Dios mata y enferma. Cuando se muere un creyente, ¿qué pasa con las 3 partes del ser humano? Dígame qué pasa. ¿Se separan o no? El cuerpo se queda a 3 metros bajo tierra, alma y espíritu se van con el Señor, ¿sí o no? Ok. ¿Cuándo se ve la diferencia? Cuando muere la persona, ¿sí o no? Ahí se ve la diferencia. Oye, pero dirás, pero el cuerpo, mucha gente le lleva flores al panteón a las personas porque creen que ahí está la persona, pero no saben que hubo una separación. Así mismo es Dios. Eso sí lo capta la mente, ¿verdad? Sí lo captamos nuestra mente. Pero ¿por qué no hemos de entender la separación de Dios, Hijo, el Padre y el Espíritu Santo? ¿Por qué no hemos de entender? Ahora, el Espíritu Santo, en pocas palabras, es la persona del Dios viviente, o es Dios personificándose, en pocas palabras, para manifestarse en la tierra. ¿Sabe qué pasó cuando se manifestó Dios en el Viejo Testamento? No el Espíritu Santo, no el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó cuando se manifestó Jehová ahí en el Viejo Testamento, en el monte Sinaí? Empezó a temblar ahí, había una nube, los animales que querían pasar morían, etcétera. Temblaba, era una voz como de trueno. ¿Y qué hacía el pueblo? Tenía miedo. ¿Por qué? Por esa manifestación, ese estruendo, esa grandeza de Dios. ¿Me explico? ¿Qué pasa si Jehová, Dios el Padre, se manifestara aquí? ¿Qué iba a pasar? Imagínense. ¿Por qué se manifiesta en su espíritu? Porque la presencia de su espíritu es una presencia suave. Es una presencia que usted puede sentir. Pero que no nada más puede sentir, sino es una presencia dulce que viene a consolarle, a ayudarle, a guiarlo, ayudarlo en las dificultades. Imagínense si Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se manifestara, es decir, Jehová de los ejércitos, se manifestara en su esencia. Imagínense, usted iba a andar caminando por la calle y una nube arriba con un trueno. ¿Puede captar por qué se manifiesta en su espíritu, no? ¿Sí puede captar o no? Imagínense que usted fuera caminando y fuera una nube arriba y con un esplendor echando rayos ahí. Por eso es que se manifiesta a través de su espíritu. ¿Ok? Estamos captando, ¿ah? Se manifiesta a través de su espíritu porque es invisible, pero a la vez se hace visible en cuestiones de su poder. Si una gente cae bajo el poder de Dios a través de su gloria, a través de su poder, de su pesadez, se podría decir, si se manifiesta, se hace palpable, ¿se da cuenta? Se hace palpable que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente nada más cae bajo el poder de Dios. No pasa que viene una nube, empiezan a caer rayos, no pasa nada de eso, ¿se da cuenta? Porque imagínese si se manifestara ahí así. Si la gente no cree cuando usted le predica a Cristo y el Espíritu Santo le redarguye, ¿usted cree que ellos iban a creer viendo
Iban a decir, ya viene un brujo, córranle. Le iba a sacar la vuelta. ¿Está captando por qué no se manifiesta así? Porque se tiene que manifestar el Espíritu Santo. Muy bien. Estamos entendiendo la Trinidad, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo tenía, por decirlo así, el Espíritu de Jehová, así le decían en el Viejo Testamento. El Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor vino sobre mí, decían. Regularmente se manifestó solamente, creo, o se mencionó 2 veces la palabra Espíritu Santo. Creo que nada más 2 veces en el Viejo Testamento, pero todo era el Espíritu del Señor. El Espíritu de Jehová no se conocía como Espíritu Santo. ¿Por qué cree que le agregaron santo? ¿Por qué cree usted? Que muchos creían que el Espíritu de Dios mataba en el Viejo Testamento. Por eso en el Nuevo le agregaron Espíritu Santo. Y también porque cree que le llamaron santo. ¿Sabe lo que significa santo? Apartado. Eso significa santo, ¿sí sabía? Apartado. Si alguien dice Melanie es santa porque está apartada para Dios, eso significa santo. No significa que necesariamente no sea pecador. Santo es alguien apartado, o sea, alguien exclusivo para Dios. Ahora el Espíritu de Jehová, que ahora en el Nuevo Testamento le llaman santo, ¿qué cree que simboliza para la iglesia? Está apartado para todos los que creen. Está apartado para manifestarse en aquellos que buscan su presencia. Está apartado para un pueblo que le anhela, le adora y le busca. ¿Están captando? Es santo porque está apartado para ustedes. Por eso es santo, porque está apartado. Antes el Espíritu Santo venía sobre unos cuantos profetas. Venía sobre David, venía sobre Samuel, venía sobre Moisés, etcétera, y ellos profetizaban por el Espíritu de Dios. Pero también vino sobre Sansón y le dio fuerzas para destruir a un oso, a un león. O sea, también venía y los investía de poder. Pero venía sobre ellos, no venía a habitar dentro de ellos. En el Nuevo Testamento el Espíritu de Jehová es santo, porque ahora está apartado única y exclusivamente para la iglesia, ¿sabía? Para el creyente, para el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que han creído. Por eso está apartado. Vamos a ver su manifestación en el Viejo Testamento, Génesis 41. José interpreta el sueño de Faraón, fíjense. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas pasían en el prado. En pocas palabras, en un sueño nos soñaban unas vacas gordas y unas vacas flacas. ¿Ya se lo sabe o no? Y otras vacas de feo aspecto, todas llenas de garrapatas y no sé qué más, de pulgas, ¿verdad? Entonces, este hombre le habla a un hombre llamado José. Le habla a un hombre llamado José. Vamos al versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hablando de José, fíjense. Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Y luego fíjense lo que la recompensa que le dio Faraón. Como sus propios hechiceros o los hechiceros que están ahí no supieron interpretar el sueño de Faraón, que iba a venir creo que 7 años de gloria o de manifestación, de abundancia, de bendición, pero iban a venir 7 años también de escasez. ¿Ok? En los 7 años de abundancia tenían que recopilar en graneros para cuando vinieran los 7 años de escasez. Fíjense la función del Espíritu Santo. Interpretó sueños y con la finalidad de que en tiempo de escasez se quitara el problema de Faraón y de todo su pueblo. ¿Qué cree que hace el Espíritu de Dios en este tiempo?
trata con su vida a través de sueños, a través de percepciones, visiones, puede ser, visiones, a través de profecía, palabra de sabiduría. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hablar a sus hijos y darle en pocas palabras la misma manifestación del Viejo Testamento también en este Nuevo Testamento. En pocas palabras, el Espíritu Santo te da sabiduría y Él te puede hablar para que tú hagas algo, para que si vienen tiempos de escasez y crisis, tú no puedas ser dañado. Luego fíjense lo que pasó con este hombre José. Génesis 41:40. Faraón dijo: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí que yo he puesto sobre toda la tierra, te he puesto sobre toda la tierra ¿de qué? De Egipto. ¿Se da cuenta que Dios no está peleado con que alguien participe en política? Si puso a José a través del beneficio que le dio a Faraón. ¿Por qué lo puso Faraón a José? Porque José era un hombre sabio conforme a la voluntad de Dios. Es decir, José, cuando venía el Espíritu de Dios, él profetizaba, él interpretaba sueños, y esa característica lo hizo que Faraón lo pusiera a gobernar toda una tierra de impíos. Usted sabe que era una tierra de impíos, ¿verdad? De una tierra que no creía en Jehová de los ejércitos. ¿Ya sabía? Los egipcios no creían en Dios, ellos tenían sus dioses. Pero Dios a través de su poder, a través de su manifestación, hizo que Faraón lo pusiera a este hombre llamado José, ¿a qué? A que gobernara ¿qué? La tierra de Egipto. Ahora, ¿sabía que usted puede gobernar también tierra? Pues usted puede gobernar una región. Es decir, lo que sí no se debe hacer es un ministro participar en la política. Me refiero a un ministro, por ejemplo, un pastor o alguien que va para un evangelista, profeta, apóstol, etcétera. Le voy a decir por qué. Alguien que tiene un ministerio exclusivo de sanidad, de milagros. Ellos no deben de participar porque se deben de enfocar a su ministerio. Pero un creyente normal que tiene a Cristo en su corazón sí puede participar en ello, siempre y cuando no se mezclen los asuntos de ellos. ¿Sí me entienden? Pocas palabras, puede llegar un creyente a gobernar una región, ser gobernador de Jalisco, por ejemplo, siempre y cuando no sea un ministro, porque no puede combinar un ministerio con la política, con las cosas de la vida, para que me entiendan. ¿Y por qué lo debe hacer? Para preocuparse de un país, para que todo salga bien. ¿Por qué lo debe hacer? Porque también la gente necesita ver la luz de la palabra en otros lugares donde se pueda ver. No es la misma a que le hagan caso, por ejemplo, a Michelle, que ande predicando en su escuela a sus amigos. No es la misma a que Michelle le predique a sus amigos, a que Yuri le esté predicando allá a nivel nacional en televisión. ¿Verdad que no es lo mismo? Por eso Dios pone a personas en ciertos lugares para que prediquen el evangelio. ¿Se ha dado cuenta que Dios no está peleado? Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en José? Dice que José tenía la sabiduría de Dios porque el Espíritu Santo estaba con José. Vamos a leer el 38 nuevamente. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté quién? ¿Quién iba a estar en José? El Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta que el Espíritu de Dios era para darle sabiduría a José? Para gobernar. Una manifestación más del Espíritu Santo en el Viejo Testamento. Vamos a ver otra. Hay varios casos que podemos ver donde da sabiduría. Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 5.
Estamos conociendo la manifestación del Espíritu Santo. Éxodo 31, capítulo 31, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre, a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Nuevamente, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, de tal tribu, ¿no? Era Bezaleel. Y lo he llenado ¿de qué? ¿De qué lo llenó Dios? Del Espíritu de Dios. ¿Cuál era la finalidad de llenarlo del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿En qué dijo? En sabiduría y en qué? En inteligencia, en conocimiento o ciencia y en todo qué? Arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a otra persona, etcétera. ¿Se da cuenta para qué fue lleno del Espíritu Santo esa persona en el Viejo Testamento? Para ser una persona creativa, para ser una persona, por decirlo así, que inventa cosas, como un científico en la actualidad. Una persona que tiene habilidad de hacer cosas extraordinarias, diferentes a los demás. Esto es, tómelo para usted. El Espíritu Santo le da sabiduría para gobernar, pero también le puede dar sabiduría e inteligencia para hacer cosas creativas. Si usted es lleno del Espíritu Santo, ¿para qué es? En Lucas capítulo 4 dijo Jesús: para deshacer las obras del diablo, o sea, dar vista a los ciegos, predicar las buenas nuevas a los pobres, predicar o levantar a los que están oprimidos por el diablo, etcétera. Pero fíjense bien la característica del Espíritu Santo de lo que hacía en el Viejo Testamento. Daba, no nada más era para orar por los enfermos, sino el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, también es con la finalidad de darle a usted sabiduría y una habilidad especial para hacer cosas creativas como nadie las ha hecho. ¿Puede captar? Es decir, la llenura del Espíritu Santo lo puede lograr a usted, que le dé los conceptos, las ideas para que emprenda algo diferente a lo que la gente está haciendo. Y eso que usted emprenda sea algo admirable para el cliente, sea algo admirable a nivel, a lo mejor regional, nacional. ¿Está captando? Si alguien se dedica a hacer muebles, va a hacer muebles de una manera extraordinaria. Si alguien se dedica a hacer algo de alfarería, por decirlo así, va a ser algo extraordinario. Otra función más del Espíritu Santo, para hacer cosas creativas. Números capítulo 24. La parte que venía sobre los profetas para hablar a su pueblo y hablar de los sufrimientos de Jesús, del Mesías. El Espíritu Santo también. Números 24, versículo 1. Cuando vio Balaam, ¿ya lo tienen? Números 24, versículo 1. Estamos conociendo la manifestación del Espíritu Santo, ¿ok? Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de agüero, ahorita le voy a decir qué significa agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzó sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Fíjense lo que pasó con este hombre llamado Balaam. El Espíritu de Dios vino sobre él, no vino a habitar dentro de él, vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo, hay muchos hijos, ¿va? Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Balaam ahí? Bendijo a una nación, ¿sí sabía? Ahora, ¿por qué bendijo una nación este hombre?
Si usted verifica en la Dios habla hoy, Números 24:1 dice la Dios habla hoy. Pero como Balaam vio que al Señor le parecía bien bendecir a Israel, ya no fue a recibir profecías de parte de él, como lo había hecho las otras veces, sino que volvió la mirada hacia el desierto. 24:2. Y al ver Balaam a Israel acampó por tribus, el Espíritu de Dios se apoderó de él. Entonces Balaam pronunció esta profecía, mensaje de Balaam, hijo de Beor, que al caer en éxtasis veo la claridad con que recibe mensajes y tiene visiones de parte de Dios. Fíjense lo que tuvo este hombre, ¿qué? Visiones. Entonces comenzó a bendecir a Jacob, es decir, a una nación. En pocas palabras, un hombre llamado Balac, creo que era el príncipe de los, no recuerdo si eran los amorreos, los amonitas, algo así. Era un rey contrario al pueblo de Israel, que quería que este profeta llamado Balaam profetizara maldiciendo a un pueblo llamado Israel. Es decir, era un enemigo de Israel que le dijo al profeta Balaam: oye, profetiza, pero maldice aquel pueblo. Es decir, declárale lo peor para que les vaya mal. Porque no quería Balac, que era el príncipe, no sé si los amonitas, no recuerdo, amorreos. Vea para eso el capítulo 23. Entonces, en pocas palabras, él profetizó por el Espíritu de Dios, pero profetizó ¿qué? Bendición hacia una nación, un pueblo. En pocas palabras, cuando alguien viene el Espíritu de Dios sobre él, cuando es lleno del Espíritu Santo, en el Viejo Testamento se registra que es para bendecir. Nunca va a ser para maldecir. Es decir, la llenura del Espíritu Santo es para darte sabiduría, para gobernar o para dirigir algo. Es también para hacerte una persona que hagas cosas creativas a través de su poder, esa llenura. Pero también la llenura es para que tú bendigas. ¿Se da cuenta? Jamás un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo puede maldecir a alguien. Maldecir o decir mal de alguien. ¿Me explico? Alguien que está lleno de su presencia siempre debe fluir bendición hacia los demás, independientemente de lo que te hayan hecho. 3 características o funciones del Espíritu Santo en el Viejo Testamento. Aunque habla, no sé si ha leído en Apocalipsis, que hay 7 funciones del Espíritu de Dios, lo que le llaman funciones. Dice espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, etc. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima noche de Pentecostés. Ahorita por lo pronto estamos viendo características o algunas funciones del Espíritu Santo en el Viejo Testamento. En pocas palabras, el Espíritu Santo tenía sus funciones. En el Nuevo Testamento, ¿qué cree que lo hace? ¿Qué cree que hace? En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo revela cosas ocultas, cosas que antes ojo no vio ni oído oyó. En pocas palabras, el Espíritu Santo le revela su palabra, le revela las cosas del eterno pasado, le revela las cosas del presente y le revela las cosas del eterno futuro. ¿Sabía? Él le revela las cosas ocultas. Por último, vamos a concluir con esto. El Espíritu Santo intercede, etcétera. Tiene muchas funciones, pero las funciones del Nuevo Testamento las vamos a ver en la próxima noche